¿Ellos a quién están dando la espalda? Hombre, yo creo que a Euskal Herria y a las clases populares. Yo creo que todas las políticas que aplica el Partido Popular, que no son diferentes de las que aplicaba el Partido Socialista y que tampoco son muy diferentes de las que aplica el Partido Nacionalista Vasco, son políticas muy dirigidas a satisfacer a uno de los dos extremos en conflicto en este momento. Es decir, yo no sé si queda muy arcaico hablar de lucha de clases o no, pero yo creo que estamos en un momento de confrontación muy clara. Yo creo que a los mercados y a los gobiernos títeres de esos mercados les sobra todo lo que tiene que ver con la democracia, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, y por tanto les sobra al pueblo, les sobran las personas que puedan arbitrar medidas de control, medidas de revisión de lo que se hace. Y ahí, pues estas dos personas que has citado, Rajoy o Soria, pero podríamos hablar de Urkullu, podríamos hablar de Zapatero en su tiempo, son representantes de una casta política que obedece y que es sumisa ante un poder determinado. Y probablemente por eso se entienden las puertas giratorias, se entiende todo el sistema de compensación, que seguramente eso Sabino lo verá con mucha más claridad en el Congreso de los Diputados, porque allí los casos se multiplican. Aquí quizás pues son menos, aunque también son muy notorios, como de Josu Yonimaz y otros, pero en Madrid ya esto es terrible, en Endesa y demás, ¿no? Y yo creo que ahí se ve muy bien, y con el PNV, y no me enrollo más, yo creo que se ve todavía más claro. Es como una especie de posición ambivalente. Es decir, por un lado intenta estar cerca de lo que la ciudadanía puede reclamar. Con el tema de Garoña, por ejemplo, ya ha salido exacerbado diciendo que les parece fatal que se abra Garoña y que Garoña no se tiene que abrir, pero a la vez hacen todo lo posible para que Iberdrola, que es accionista de Nuclenor al 50%, se sienta plenamente a gusto y satisfecha. Dice que le preocupan las personas, el gobierno del PNV dice que le preocupan las personas, que persona que el Buru, que es su objetivo y su fijación, pero sin embargo vemos cómo mira siempre a Confebask, cómo se preocupa porque los empresarios se vayan, que es una cosa curiosa, y permitirme que lo diga, que señale que los empresarios se van de Guipúzcoa porque les tratamos muy mal y sin embargo allí las tasas de desempleo sean menor. Quizás no era del todo falso aquello de que la riqueza la crean los trabajadores y trabajadoras, y que a veces muchos de los empresarios, o de esos empresarios a los que protege el PNV, el PP o el PSOE, pues lo que hacen es más lucrarse de los trabajadores y trabajadoras y de la riqueza del conjunto que crear riqueza. Decías que a quién les dan la espalda, ¿no? Los que han venido, el Rey y Soria. En el acto que hemos hecho esta mañana, él comentaba que, no por casualidad, el Rey no vino aquí en el 76, en marzo, ¿no? A ver qué había pasado. Él era el jefe de Estado responsable de aquella masacre, ¿no? Y bueno, pues no tuvo un detalle, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo tiene detalles pues con una multinacional alemana que se dedica a fabricar coches, y en este caso pues de los dos modelos uno monovolumen de lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco índice también de lo que este señor es. Este señor juró fidelidad a Franco, a aquel criminal, ¿no? Y a los principios fundamentales del movimiento. Y ahora pasa por demócrata, ¿no? Lo mismo que era presidente de una ONG defensora de animales y se liaba a matar elefantes en África, pero a porrillo, ¿no? Bueno, pues este tipo de dos caras ha venido hoy aquí a Gasteiz, a esta multinacional, a celebrar bueno, pues el nuevo modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha venido, también lo decíamos esta mañana, no ha venido pues a ver qué pasaba en el conflicto de laminaciones o con Cegasa o con todos los miles de problemas que hay aquí en Araba, ni a saber cuál puede ser la situación de las 30.000 personas que están en paro aquí en el Rialde, o casi el 250.000 que tenemos en Euskal Herria. No ha venido a nada de esto, ni se va a meter en una oficina de Lanbide a charlar con la gente, a decir, oye, Antonia, ¿tú qué pasa con lo tuyo? ¿No encuentras curro y tal? No va a venir a eso. Ni a por aquí parece que hay unos cuantos, a ninguna asociación de pensionistas a charlar un poco de las pensiones, ¿no? Y en fin, de cómo se han quedado hechos unos zorros. No ha venido a nada de eso. Es decir, está dando la espalda a todo esto, y a quienes están dando la mano, pues es a quienes ha dado la mano esta mañana. A esa multinacional, a Urkullu y al resto de gente que vaya a hacer de palmero, ¿no? Y a reírles las gracias a toda esta gente. Bueno, pero como os he dicho, también hemos tenido visitas mucho más apetecibles, mejores en estos últimos días por aquí. Ha estado aquí la jueza Servini. Tú la conoces que has hablado con ella en el tema de Iruña. Por favor, ¿cómo ves esta visita? ¿Cómo valoras la visita de la jueza? Hombre, yo estuve por allí a últimos de noviembre, primeros de diciembre, acompañando a toda la gente de la coordinadora estatal, ¿no? Y participando con la gente aquí de Goldatu, ¿no?
Pues porque yo pertenezco también a un grupo que es el de San Fermín 78 Gogoa, de allí de Iruña, que tiene que ver con la masacre también que hicieron en el 78 en Iruña, en los Sanfermines. Entonces, bueno, yo iba allí un poquitín en representación del grupo, que estaba adherido a la querella, y bueno, también como diputado de Amaiur, acompañando a toda la peña que fue de allí, de todo el estado y tal, ¿no? La experiencia fue muy interesante, tanto a nivel, bueno, por parte de la jueza, ¿no?, como por parte, yo diría, de todos los grupos representados allí en el Congreso argentino, que nos recibieron allí, pues presidentes del Senado, presidentes del Congreso, de todas las comisiones y tal, y luego en la calle también, pues bastantes grupos sociales con los cuales nos entrevistamos y tal. Me estoy enrollando con aquello para contaros que he ido a Argentina por primera vez en mi vida, y fue una experiencia muy maja. Entonces, volviendo a la Servini y a lo de aquí, bueno, pues, hombre, yo creo que lo que decía a Julen Calzada le oí yo, ¿no? Y a la otra compañera de allí de Busturia, ¿no? Que después de 70 y no sé cuántos años, por primera vez, toda esta gente pueda personarse ante una persona con un cargo oficial solo para contar lo que les pasó y que esta persona les atienda, esto es muchísimo desde un punto de vista humano y personal. Y desde un punto de vista político, yo diría que también, porque al margen de que, bueno, pues no estén las cosas nada claras de cómo pueda terminar esto, porque ya estamos viendo la postura tan durísima que está manteniendo la Audiencia Nacional, tan desvergonzada, ¿no? Pues a pesar de todo eso, es la primera vez en 70 y tantos años en las que se abre un pequeño cerriquito, una pequeña rendija, por la cual se puede ver que lo que ocurrió entonces se puede revolver bastante jurídicamente y políticamente, y eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que les pone de los nervios al PP y al PSOE, pero ni te cuento, les pone de los nervios. Bueno, pasemos a la siguiente. Como yo he hablado en el discurso, bueno, en las palabras del comienzo, estamos intentando buscar alianzas en Europa, es lo que estamos hablando durante la campaña. Pero es posible conseguir alianzas tanto en el Estado español, en el Congreso, como aquí en Euskal Herria. Hombre, yo creo que para Euskal Herria Bildu es importante seguir tejiendo alianzas, sobre todo porque si nos creemos lo que decimos que queremos ser, nosotros no aspiramos a ser solamente una formación política, sino que aspiramos a ser un instrumento de construcción de una nueva hegemonía, frente al poder dominante, frente a un determinado marco y frente a una determinada apuesta por un modelo económico y social que al final es dependiente y que depende de Madrid y que depende de España, ¿no? De la misma España que ha retratado pues seguramente casi con tintes de blanco y negro por toda la trayectoria del Borbón, pero también porque tenga que ser una jueza argentina la que tiene que venir aquí a imputarlo o a intentar investigar los crímenes del franquismo, o a que haya un despiste en cierta izquierda del Estado español, por ejemplo, cuando hacen de Baltasar Garzón casi que un hombre adalid de las libertades, cuando todos conocemos aquí el pasado que ese hombre tiene, que nada tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que demuestra esa desorientación y ese desnorte. Pero yo creo que en Euskal Herria existe todavía mucha gente a la que tenemos que ser capaces de acercar, y yo creo que en un contexto como el que estamos, donde al final evidentemente la pelea siempre es quienes apostamos por la ruptura, por la generación de un nuevo modelo económico y social, por una nueva forma de relaciones entre las personas que anteponga a las personas por encima de los beneficios, que ponga la economía al servicio de la política y no la política al servicio de la economía. Yo creo que ahí tenemos mucho recorrido, porque yo creo que a veces es más la gente que está indignada, que está cabreada y que necesita encontrar respuestas a una situación de desesperanza o casi de asomarse a un abismo, ¿no? Que es lo que le ofrecen, porque siempre nos señalan que tarde o temprano se saldrá de la crisis, pero nadie nos dice que saldremos de la crisis fundamentalmente nosotros y nosotras más pobres de lo que ya somos. Ellos probablemente no, ellos saldrán bastante bien, incluso manteniendo sus márgenes de beneficio, como hacen los bancos cada 6 meses y anuncian sus balances, ¿no? Sus balances de beneficios brutales. Y yo creo que en ese contexto ahí tenemos que hacer un trabajo importante. No se trata tanto de qué organizaciones políticas hay en Euskal Herria a las que podamos dirigirnos, que yo creo que ahí nuestras posiciones son claras en la apuesta por la soberanía nacional plena, por la generación de una Euskal Herria libre y soberana, pero y también en la apuesta por una Euskal Herria de izquierdas, feminista, ecologista. Yo creo que en ese marco tenemos que ser capaces de conectar a más gente. Y mirando a Europa también, es decir, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que me parece hasta cierto punto triste que no esté saliendo casi en campaña electoral. Bueno, son dos cosas, pero hay una que es muy visual.
en Ucrania están masacrando a antifascistas y hay una parte de la sociedad, una parte muy importante de la sociedad que, bueno, que entiende que la Unión Europea pues le toca hacer el papel que está haciendo. A mí me parece demencial y yo quiero creer que en Europa hay mucha gente y muchas organizaciones de izquierda que se rebelan ante lo que está siendo, desde mi punto de vista, una masacre de antifascistas, más allá de cuál sea su voluntad de pertenencia o no a Ucrania y cuál sea su voluntad de pertenencia o no a otro Estado, y a la que no puede permanecer indiferente a la Unión Europea. Y la otra es el acuerdo transatlántico de comercio e inversión, que lo están metiendo de tapadillo y por debajo, que está... vamos a hablar más adelante. Pues lo dejo para luego. Sí, de alianzas me parece que iba, ¿no? Sí. Hombre, allí en el Congreso, y volviendo a la primera pregunta, a la de los leones y todo esto, pues para sobrevivir en esa selva tienes que forzosamente buscar compañeros y compañeras, ¿no? Entonces sí que existe un marco de acuerdo, de trabajo, del día a día, de echarte una mano, de hacer iniciativas conjuntas con el resto de formaciones de allí, de la izquierda soberanista, ¿no? Pues con el BNG, con el RC, con Compromís, ¿no? En algunas ocasiones, en ocasiones también los acuerdos son con Izquierda Unida de allá, porque pues también el marco que existe allí de una mayoría absoluta del PP pues facilita el que en cantidad de cosas estés de acuerdo todo el mundo, ¿no? Es como con lo de Franco, ¿no? Que vivíamos mejor, porque todos estamos en contra, ¿no? Luego ya cuando el viejo se muere ya pues empiezan a complicar las cosas. Pero bueno, en el Congreso, pues hay un marco de acuerdos, de alianzas diverso en relación con todo lo que ha sido la reforma laboral, la reforma financiera, la reforma de las pensiones, la LONCE, la ley de modificación del régimen local, etcétera, etcétera, ¿no? Aun con todo más interesante, yo creo que ha sido las posibilidades que en alguna medida nos ha posibilitado el estar allí para tomar relación con alguna parte al menos de lo que es la izquierda social, sindical y política existente a nivel estatal, ¿no? Porque, yo creo que es evidente que en los últimos años ha habido una marejada de explosiones locales y, a nivel de todo el Estado, incluso en algunos temas como el de las hipotecas, etcétera, han sido las mareas, el 15M, las marchas jornaleras en Andalucía, la marcha de marzo, y entonces el estar allí, pues nos ha posibilitado, por lo menos a mí me ha tocado ese mochuelo, en buena medida, ¿no? El moverte por ahí y tomar relaciones con gentes, con grupos con los cuales antes pues tenías un conocimiento bastante más débil y unas relaciones pues escasitas, ¿no? Y entonces, pues vas, charlas, hables, te conoces mejor, sabes mejor cuáles son los niveles de acuerdo, los de desacuerdo y todo esto, y yo creo que esto es bastante positivo pues para poder desarrollar algunas iniciativas y algunas acciones, ¿no? Una anécdota, hace 2 semanas yo me di una vuelta por Andalucía, por Jaén, por Granada y por Sevilla, con problemas en algún sitio, porque aparecieron una banda fachas del Copón en Jaén, pero es muy gratificante, por ejemplo, el estar en un pueblo de Jaén, en Jódar, y que la gente, antes de empezar a intervenir, se levante todo el mundo y se ponga a gritar independencia. Y a lo mejor, como son de Jaén y hablan en andaluz, pues no saben muy bien lo que quiere decir independencia con TZ, pero lo expresan y lo gritan porque quieren, sobre todo, manifestar su solidaridad contigo, ¿no? Y yo creo que eso pues es una cosa muy gratificante. Por desgracia, igual, la izquierda española sigue siendo, en alguna medida, vamos a dejarlo ahí, española también, ¿no? Pero también discutiendo, pues se aclaran las cosas, se aclaran las diferencias, se aclaran los acuerdos, y yo creo que, todo eso es bastante positivo para las tareas que tenemos aquí y para las tareas que existen a nivel más general. Ya nos has adelantado con la próxima pregunta, pero hemos pasado por la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, la zona euro, y como tú has comentado, ahora nos quieren imponer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿En qué consiste, si podéis explicar un poco a la gente, qué consecuencias creéis que va a tener y exactamente quién puede defender este tipo de acuerdo?
Sí, no, yo me había adelantado, me lo había tomado ya como algo personal. Me había empeñado en que en campaña lo iba a soltar todas las veces que pudiera y tocaba hoy también. A ver, yo creo que has hecho un recorrido que sirve muy bien para entender qué es esto. Es decir, la Unión Europea actual, lo que ahora se dice Unión Europea, y la Comisión Europea, que sería como el gobierno de la Unión Europea, nace de un acuerdo económico. Y yo creo que en este tiempo, no sé si por la crisis o no, supongo que algo tendrá que ver, se retorna al espacio económico como elemento fundamental y se deja de lado el que tenía que ver con esa especie de caracterización de la Comunidad Económica Europea y el Mercado Común Europeo, que os acordaréis de esas maneras de nombrarlo, a lo que se pasó en llamar la Comunidad Europea y la Unión Europea y la Comisión Europea. Porque decían que Europa iba a ser un espacio generador de derechos, de libertades, que iba a conseguir que todos progresáramos y que todas progresáramos, que se consiguiera pues el mayor espacio de libertades conocido en la parte occidental del planeta, ¿no? Esa era un poco la lectura que durante mucho tiempo, disfrazada del espíritu europeísta, pues nos han vendido y de hecho muchos partidos lo han hecho, y aquí el PNV pues también ha insistido mucho en esto. Y ahora vemos cómo se retorna a lo económico, y ahí está el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que es un tratado de libre comercio igual que el que Estados Unidos tiene con otras zonas del planeta, como el que tiene con México y con Centroamérica, como el que tiene con Asia y el Pacífico, como otros muchos. ¿Cuál es la característica principal? Pues que como Estados Unidos ve que pierde peso frente a China, necesita generar un espacio comercial más amplio que el que él es capaz de ofrecer para garantizar un trasvase natural de su producción y un trasvase natural de su mercado. ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros? Pues que más allá de la competencia con China, yo creo que necesitan que en Europa existan pequeñas Chinas, y estoy hablando de pequeñas Chinas en cuanto a las condiciones sociolaborales de mucha gente. ¿Qué consecuencias va a tener directas? Para que no me extienda mucho. Bueno, pues que pasado todo lo que ha pasado con los bancos, es decir, todo lo que supone esta estafa que llaman crisis financiera, lo que se va a hacer, una de las primeras medidas, es volver a restaurar todas las capacidades para los bancos para que puedan hacer aquello que nos ha llevado a esta situación, es decir, el mercado especulativo. ¿Cuál es la otra? Pues que como las empresas farmacéuticas estadounidenses están tocando ya fin en lo que tiene que ver, bueno, están viendo ya limitado su comercio, pues lo que van a hacer es, por ejemplo, en algo tan sencillo como las patentes, es decir, un laboratorio médico cuando saca un medicamento, ese medicamento lo puede explotar durante 10 años en exclusividad, al precio que desee y que estime oportuno. Solo cuando pasan 10 años se pueden hacer genéricos de ese medicamento y por tanto abaratar el coste de ese medicamento para que pueda acceder más parte de la población. Bueno, pues una de las cosas que exige es que se pase 10 a 20 años. Y otro tema que os interesa mucho aquí. Dentro de ese acuerdo de comercio e inversión hay una premisa que significa que no puede haber ninguna legislación estatal, y mucho menos autonómica, que impida que una transnacional pueda operar en los mismos términos en los que opera en su lugar de origen. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, en Estados Unidos no existen las etiquetas de organismos genéticamente modificados, los transgénicos pueden campar a sus anchas, y aquí podrían hacerlo también, porque no podría haber toda la directiva europea que actualmente existe de protección de un determinado modelo alimentario más seguro para las personas. Otra cuestión, y esta sí que os afecta de manera directa, por la movilización que hay aquí con el fracking. Si en Estados Unidos, si en Canadá es legal la explotación de gas por esquisto, es decir, el fracking, no puede ser ilegal, no puede ser impedido en ninguna parte de la Unión Europea. Esas son las cosas a las que obliga. Y lo que se establece es un tribunal para que ese tribunal, que no lo nombra ningún Estado y que no se somete a la soberanía de ningún pueblo, que está formado por entidades privadas, de hecho el acuerdo lo fomenta el FMI y el Banco Mundial, los mismos de la Troika, pues pueda ser el que dirima cuál es el grado de afectación por una negativa de un Estado a permitir no sé qué cosa, teniendo que indemnizar a la multinacional con una burrada multimillonaria que hace inviable que pueda sostener la confrontación contra ellos. Es duro, lo estoy contando. Sí. Y al final lo que es un marco de desregulación. Tuvimos a dos expertos de la Universidad del País Vasco que nos hablaban de este tema y lo situaban de una manera muy clara. Decían, es una especie de ley del embudo, donde por un lado se regula todo, pero por el otro se desregula. Es decir, se regula todo lo que afecta a las multinacionales, o sea, se desregula todo lo que afecta a las municipales, se regula todo aquello que le permitía a los estados tener niveles de protección. Y yo creo que es una burrada, que para que sirva el dato, por si alguien todavía no termina de verlo con toda claridad. Se han producido más de 200 reuniones para trabar los contenidos de este acuerdo. De esas 200 reuniones, ninguna, salvo 2, han sido públicas.
Esas 200 reuniones han estado fomentadas y en ellas ha participado las transnacionales, Texaco, Monsanto, es decir, todas aquellas que para quien está un poco metido en mil luchas, pues generan un cierto miedo. Estas son las que han generado ese acuerdo y es un acuerdo a su medida, y es un acuerdo donde las personas evidentemente pues no pesan nada y donde pesan pues el libre comercio malentendido, destrozando nuestro agro y dejándonos en una situación como la de México, donde dicen que el crecimiento económico es muy alto, así lo dice la consejera del gobierno vasco, que está muy bien el acuerdo porque en México se ha crecido mucho, pero no dice que se ha desestructurado socialmente de manera bestial México, generando unos abismos entre las clases altas y las clases ya bajas, porque ya no existe media, brutal, ¿no? Y eso es hacia donde nos quieren llevar, porque se quiere implementar en el 2015. El PNV, el PP y el PSOE lo votaron a favor en el Parlamento Europeo, lo votaron a favor en el Parlamento Vasco cuando lo llevamos también, y es previsible que lo voten a favor en el próximo Parlamento Europeo. Por tanto, ese es uno de los motivos por los que creemos que también hay que estar en el Parlamento Europeo, por lo menos para que Josu Juaristi pueda decir que hay una Euskal Herria que no es la que representa el PNV, que no está ni mucho menos de acuerdo con que le destrocen el agro, le destrocen su medio natural y pongan a las personas a los pies de los caballos de las multinacionales. Ahora voy a citar a Cañete en el último debate que tuvo. Debatir con una mujer es complicado, si la correlas es machista. ¿Es este el espíritu y la casta de la casta política que tenemos hoy en día? A ver que lo piense, que tengo dudas. Pues yo creo que sí, porque al Cañete, cuando le sacas un poco del guión del protocolo y se le suelta lo que lleva dentro, pues lo que lleva dentro es eso, ¿no? O sea, lo que lleva dentro, detrás de su risa y de su carácter así aparentemente bonachón, pues es un machismo que no le cabe en el cuerpo, y es decir, ¿no? Entonces, claro, esto no es culpa del Cañete, no es un problema del Cañete, va bastante más allá del ministro, ¿no? Sino que yo creo que tiene que ver mucho con las firmes convicciones reaccionarias del Partido Popular. Y esto, a su vez, yo creo que tiene que ver pues con la sacrosanta jerarquía eclesiástica que tenemos, ¿no? Y la conferencia episcopal. Una de las peores cosas que nos legó aquella transición tramposa, yo creo que fue el mantenimiento intacto de una iglesia que levantó el brazo en apoyo de la cruzada, que bendijo a Franco, que lo paseó bajo palio, que sentó posaderas en las Cortes con sus obispos, que tuvo privilegios de todo tipo, fiscales, económicos, educativos, culturales, y todo esto nos lo han pasado, todo ese paquete nos lo han pasado al régimen actual, ¿no? Entonces, eso es mucho poder, el que se sigue manteniendo, ¿no? Y las relaciones entre aquel poder y el otro también que quedó intacto, que fue el de todo el entramado franquista, ¿no? Muy representado por el PP, pues aquellas mismas relaciones se siguen manteniendo. Y entonces lo del Cañete pues tiene que ver con la personalidad el carácter de esta persona, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con estas dos cosas, con estos dos de los unos cuantos pilares que nos legó la transición, ¿no? El legado de todo el franquismo político, en gran medida representado por el PP, y el legado de todo el franquismo ideológico, en gran medida representado por la jerarquía eclesiástica actual, ¿no? Cañete es una anécdota dentro de todo esto. Yo no sé, yo por en la línea de lo que dice Sabino, yo no quisiera pensar que lo que ha hecho Cañete pues es fruto de los yogures caducados estos que él se come, o de las chuletas estas que se triscan en los mercados cuando dice que todo es bueno, ¿no? Cuando era ministro de Agricultura. Pero yo creo que al final es la punta de un iceberg, que es lo que... Es un crack. Sí. Yo creo que es la punta de un iceberg de lo que señalaba Sabino, y que al final, incluso con la ley del aborto, se ve con claridad. Este es un debate donde la relación de dominación de los hombres respecto a las mujeres, hay quien no solo quiere mantenerla en los límites en los que más o menos está, sino que la quiere atornillar más. O sea, se ve en el plano laboral cuando se hacen leyes que obligan al retorno de la mujer al hogar, y por tanto sacarla de la esfera productiva, olvidando la parte reproductiva. Y el otro día en una charla en Bilbao, Silvia Federici lo decía con una pensadora feminista o una escritora feminista, lo decía muy bien. Dice, estamos en un momento en el que, si nos vamos un poco más allá de la ley del aborto, pero cogiéndola como ejemplo, vemos que lo que se está planteando, por la jerarquía, pero también por las fuerzas que dominan el modelo económico que sufrimos, se está buscando que la relación de dominación en la que una parte de la sociedad, más de la mitad de la población, no pueda decidir sobre su propio cuerpo. Y
realmente con la ley del aborto eso es lo que pasa, porque la ley del aborto puede ser bien, no te dejan poder decidir libremente sobre tu cuerpo para abortar, pero es que hay en otros lugares del planeta donde pasa justo lo contrario, no te dejan no abortar o no te dejan tener más hijos de los debidos, y siempre lo hacen desde estructuras, desde leyes que tienen muy poco que ver probablemente con la aceptación del plano de igualdad entre mujeres y hombres y de la aceptación de que cualquier modelo económico productivo no es posible si no existe un modelo reproductivo y que por tanto esas dos dimensiones tendrían que estar incorporadas, ¿no? Y yo creo que lo de Cañete es la anécdota, pero la apuesta clara por mantener ese modelo pues es lo que se ve con la ley del aborto y con, bueno, pues con la pata esa que se cargaron, que era la cuarta pata del estado del bienestar que llamaban, que era la ley de dependencia y otra serie de cuestiones. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar ahora del TAF. Nos dijeron que era la solución de todos nuestros problemas, pero tal vez el TAF se convierta en uno de nuestros mayores problemas. ¿Por qué se empeñan en defender este proyecto a capa y espada? Hombre, pues porque les va la vida en ello, porque se han empeñado en ello y porque quienes mandan realmente pues están empeñados en seguir amasando beneficios con ello. Y eso pasa en Euskal Herria y pasa en el Estado español. Hay una cosa que es muy llamativa. El Estado español es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad. El segundo del mundo. Mira que hay países bastante más grandes que el Estado español en extensión geográfica, incluso en renta per cápita y en capacidades para hacer pues eso, alta velocidad con más rapidez o con más capacidad de kilometraje. Sin embargo, el Estado español es el segundo. ¿Por qué? Porque ha sido un volumen de negocio para las grandes empresas. Las grandes empresas que, como señalaba antes, son las que luego recompensan a determinada gente incorporándola a los consejos de dirección o directamente dando sobres, como parece que han hecho, ¿no? Y en Euskal Herria también existe. Es decir, en el tramo de Bergara, que se produce un sobrecoste para 3 kilómetros de alta velocidad, 133 millones de euros, que sale caro el kilómetro, se produce un sobrecoste muy elevado. Y una de las empresas que participa es la empresa investigada por sus relaciones con Adif y por esa especie de compraventa de favores a costa de aumentar el precio para sacar más beneficio. Y lo mismo pasa con otra cosa que acabamos de sacar ahora en Zarátamo. De repente construyen un viaducto de 434 metros que antes de terminarlo parece que ya saben que no va a servir para nada porque han decidido cambiar el trazado, pero deciden terminarlo, cuesta 11 millones de euros y son 11 millones de euros pues que no sé, la imaginación es muy poderosa y la del PNV igual no lo es poco, pero no sé en qué lo convertirán, será un gran monumento o cualquier otra cosa de utilidad, pero parece difícil darle sentido a eso y en el fondo es un negocio, es decir, la alta velocidad se ha constituido y se ha convertido en un negocio, tan negocio como decía ayer, creo que era Josu Juaristi en un debate, como los aeropuertos sin aviones de Castellón, otra serie de cuestiones. Es un modelo que se basa en el cemento y que se basa en la generación el desvío de dinero público, del dinero de todos y todas, para satisfacer los volúmenes de negocio de las grandes empresas que entienden que son las que, como cotizan en el IBEX 35 y estas cosas, que son las que mantienen el país porque son las que de alguna manera venden la estupidez esta que hoy ha venido el rey a hacer aquí, pero que Urkullu ha venido a acompañarle, como hizo con los de la Troika en marzo, el mes pasado, que es lo de la famosa marca España. Yo, como soy navarro y me pagan para contarlo de casa, pues también contarlo del TAF de allí de Navarra, ¿no? Porque si no, pues parece que es un problema únicamente vascongado. Allí tenemos el despropósito, como muy bien sabéis, de que el gobierno de UPN, bueno, con la ayuda del Partido Socialista de Navarra, también está empeñado en seguir adelante con un proyecto de TAF en el cual únicamente existe el trazado navarro, no tiene conexión ni con la vía mediterránea, no hay proyecto hecho, no se sabe nada del mismo, ni con la I vasca, y sin embargo pues está metiendo todos los años decenas de millones de euros pues para hacer un pedazo de trazado de TAF en el campo, o sea, que no tiene ni principio ni fin. ¿Tiene que ver esto con la idiosincrasia de Navarra? No, porque hay mucha idiosincrasia en Navarra que está en contra completamente de esto. Con lo que tiene que ver es con lo que ha comentado Óscar, ¿no? El negocio, el pelotazo. En Navarra pues no hay que ir muy lejos también para tener ejemplos de lo que es el pelotazo del cemento, ¿no? Pues ahí se hizo un circuito automovilístico en los Arcos para que fueran a correr allí a 200 por hora todo el que lo quisiera, que ha sido un despropósito y una pérdida terrible. Se ha hecho un polideportivo que ha costado también una barbaridad y que está cerrado desde hace años, costando un montón el mantenimiento.
y se hacen cantidad de cosas de este pelo. Uno de los poderes mayores que existen ahí en Navarra, ligados al pantano de Itoiz, ligados al recrecimiento de Iesa, ligados al TAP, pues es la industria del cemento, ¿no? Y nos estamos tragando ahí unas obras pues que solo tienen que ver, o en gran medida solo tienen que ver con el bolsillo de todos estos empresarios, de grandes empresarios, de todas esas grandes empresas. Comentaba, aeropuertos sin aviones, radiales sin coches en Madrid, y después del rescate de los bancos pues viene el rescate de todas estas autopistas ruinosas que se han hecho a nivel estatal y que vamos a tener que también pagar nosotros con nuestros impuestos, claro. Nos estamos alargando un poquito, entonces voy a ir hacia las preguntas más ligadas a lo que son las elecciones que tenemos este mismo domingo, para que luego pues, la gente del público pueda hacer las preguntas que ellos consideren pertinentes. Bueno, contarnos alguna anécdota que hayáis tenido durante esta campaña y también qué acogida creéis que ha tenido la lista de H. Bildu dentro de Euskal Herria y también fuera de Euskal Herria. Bueno, yo he andado como siempre, con el culo en dos sitios, y entonces no me he aclarado de lo que prácticamente ha pasado en ninguno de los dos, ¿no? Me ha tocado hacer un poco de gira por Andalucía y por Canarias. Lo de Andalucía ya os lo he contado en alguna medida. El recibimiento pues fue muy majo, muy solidario, muy de colegas. En Canarias se puede decir otro tanto, con las fuerzas que allí están participando en la candidatura de Bildu. Hay un sentimiento que sigue funcionando, que es un poco difuso, que no está reflejado en las encuestas electorales, que hay gente que quiere votar a los vascos, ¿no? Y no es por razones de RH, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, en un pueblo andaluz le pregunta a otro: oye, ¿y la lista esa de los vascos cuál es? No está preguntando con la del PNV, ¿no? Está preguntando porque quiere saber cuál es la lista en la cual él ha contemplado, ha comprobado pues que se puede reflejar la gran cantidad de rebeldía que en este pueblo ha existido en las últimas décadas y en los últimos años con todas sus huelgas generales, ¿no? Entonces eso es un sentimiento difuso, pero que lo ves moviéndote por ahí en alguna medida. No es el que se da igual entre la gente que está más politizada, porque estos afinan un poquito más, pero yo creo que ese sentimiento pues es una cosa real, ¿no? Existente por ahí. Y yo creo, bueno, pues que de ahí también vamos a recibir un apoyo de gente que se quiere identificar con lo que en este pueblo se está haciendo, tanto a nivel de afirmación identitaria, defendiendo nuestro derecho a decidir, a la soberanía, que cada vez, por ejemplo, en Andalucía se está extendiendo más esta reivindicación a través de los planteamientos del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de las CUT, de las candidaturas unitarias de trabajadores, etcétera, etcétera. La afirmación de la identidad andaluza y del derecho a autodeterminación del pueblo andaluz también está más extendido, y en esa medida se establece un puente pues con todas las reivindicaciones que nosotros estamos planteando también. Hablo del pueblo andaluz y podría hablar de otros pueblos también del Estado. Sí, no, bueno, por las anécdotas, ¿no? Tampoco, bueno, yo creo que como todas las campañas, a mí me sirven para darme cuenta de que aunque este país es bastante pequeñito, no conoces todo, ¿no? Ayer mismo tenía un acto en Altza, que es un pueblo que no barrio de Donosti, y así me lo dejaron claro, y bueno, uno se piensa que la sociología y la tipología que se va a encontrar ahí es una, y se encuentra con que es diferente, que se parecía más a Ezkerraldea que a lo que me podía imaginar que podía ser un barrio de Donostia, ¿no? Por la composición sociológica, por el uso de la lengua y demás. Otra, pues casi como señalaba Sabino, también me ha tocado moverme un poquillo fuera, mucho menos que a él, y bueno, yo sí que tenía una espinita clavada, bueno, yo y Juan Cruz Aldasoro, porque hace 2 años y pico en Zaragoza nos recibieron como a Sabino le recibieron en Jaén, no los compañeros de Jodar, sino pues la gente esta de Democracia Nacional y estas cosas, y tenía un poco la espinita clavada de poder devolverles la visita en términos de mayor normalidad, y pudimos hacerla y pudimos hacer bien la charla y ver un poco la ilusión que también tenían ellos desde organizaciones muy pequeñitas, en este caso como la de Puyalón de Cuchas, que es algo así como bloque de izquierdas en aragonés, pues cómo pelean la candidatura desde unas capacidades muy pequeñitas para lo que aquí somos, pero con una ilusión enorme, ¿no? Yo creo que eso se te contagia y pues bueno, te ayuda también a no perder la perspectiva, pese a la dimensión que nosotros podamos tener, pues de tener los pies en el suelo, de saber cuáles son las luchas y cuáles son las formas de lucha, ¿no? Y bueno, ya quizás así como última, pues el otro día en algo que no tenía que ver con la campaña electoral, pero que era aquí en Gasteiz y que era una boda civil entre un compañero y una compañera, que hubo un
funcionario municipal que me confundió con un tal Arcaiz Arraiz, que creo que me hago una idea de quién puede ser, aunque creo que el nombre anda un poco bailado.